Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la jornada de formación de Excel Intermedio. Recuerden, por favor, que todos los micrófonos van a estar inactivos durante la sesión porque al final habrá una sesión de preguntas, cualquier comentario y demás. Y pues si desean hacer preguntas o comentar algo, por favor, levantan la mano y nosotros estaremos dándole la palabra. Igual pueden dejar en el chat sus comentarios, preguntas y demás. Recuerden, por favor, que en el transcurso de la sesión estaremos enviando el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien y asimismo puedan recibir la grabación de esta sesión y pues el material que Nelson ya dije. Entonces, Nelson, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 16 de Excel Intermedio. Compartiendo acá la pantalla. Bien, para el día de hoy vamos a continuar con el ejercicio que les había propuesto, que les envié sus correos. Espero que hayan hecho el intento de realizarlo. Si no, pues hoy vamos a aclarar cualquier duda que haya al respecto. Entonces, el tema de hoy principal es la solución al ejercicio propuesto. Vamos a ver la solución paso a paso y al final veremos qué dudas surgen de los temas que hayamos visto en esa solución del ejercicio de repaso. Bueno, el archivo que les envié es este básicamente. Aquí teníamos unos puntos establecidos a resolver y lo más importante que les proponía era leer detenidamente qué es lo que hay que hacer. Muchas veces nos ponemos a trabajar, a hacer punto por punto inicialmente y cuando hemos avanzado nos damos cuenta que faltó algo. Entonces vamos a repasar cuáles eran los puntos que había que resolver. El primero, teníamos que asegurarnos que la base de datos del reporte de robos esté estructurado como una base de datos. Segundo, se debe agregar una columna llamada valor dispositivo y vamos a poner unos valores de los celulares, un valor aleatorio. Nosotros aprendimos en sesiones anteriores cómo generar unos valores aleatorios. En cuarto lugar, vamos a adicionar una columna llamada clasificación y en ella vamos a poner los siguientes textos. Entonces aquí es una clasificación que ya vamos a recordar cómo se hace. Clasificarlos de acuerdo a los valores que me hayan quedado acá en gama baja, gama media y gama alta. Luego vamos a crear una copia de la hoja reportes como haya quedado estructurada y con ello vamos a repasar el tema de subtotales. Luego agregamos una hoja llamada reportes y en esa hoja de reportes vamos a crear dos matrices. Y en estas dos matrices vamos a calcular la cantidad de personas por sexo y por estado civil y el valor total de los celulares robados por clase de empleado y profesión. A cada una de las siguientes matrices se le debe agregar una columna de total al final de promedio, de total y de promedio. Y finalmente, a la hoja de reporte de robos, vamos a filtrar los robos sucedidos los días de lunes a viernes, donde las víctimas tengan una edad entre 18 y 50 años, de todos los barrios cuyo nombre contenga una letra A. Esos datos resultantes los vamos a copiar y pegar en una hoja llamada reporte filtro. Bien, entonces, comencemos. Primero tenemos que asegurarnos que la base de datos de robos esté estructurada como una base de datos. Para que esté estructurada como una base de datos, teníamos que cumplir algunas condiciones que vimos en sesiones anteriores. Aparentemente, esta base de datos ya está estructurada como una base de datos. Resulta que a veces nos engañamos. Lo primero que teníamos que mirar, ¿qué era? Les había dicho, tenemos que asegurarnos que lo que tenemos es una región. La base de datos ocupa solamente una región. Si hay más de una región, no está bien estructurada la base de datos. ¿Cómo podemos comprobar que esto es una región? Una forma sería básicamente hacerle clic a una celda cualquiera y presionamos Control E. En ese momento se debería haber seleccionado todo. Aparentemente se seleccionó todo. Vamos a reducir el zoom para ver si realmente quedó todo seleccionado. Vemos que no quedó todo seleccionado. Hay una limitación antes de la B
antes de la columna D que estoy y otra limitación por aquí a la altura de la fila 51. Significa que tenemos que asegurarnos que esto realmente sea una región. ¿Qué notamos de extraño acá? Nuevamente acercamos, me paro en esta celda, presiono control E. La limitación está ¿en dónde? La limitación está en la columna C. Si hacemos lo siguiente, si nos fijamos, la columna B está visible, la columna D está visible, pero entre B y D hay algo que está oculto. Recordemos que nos podíamos ubicar sobre el encabezado de las columnas y tan pronto el puntero del mouse, aquí tenemos tres punteros, el puntero de flechita que es para seleccionar una columna, el puntero de flechita negra hacia abajo en el encabezado de las columnas. Este puntero de flechita que señala a la izquierda y a la derecha, en la mitad de una línea vertical, esta flechita decíamos que se empleaba para ampliar el ancho de la columna. Y si nos movemos un poquito más a la derecha, nos aparece esta flechita con un espacio en el interior, flecha en dos direcciones, con un espacio en el interior que se usaba para mostrar la columna oculta. Si aquí le doy doble clic o si le hago un clic sostenido, va mostrando lo que es la columna oculta. Esta columna oculta es la que está interfiriendo con que toda esta información sea una sola región. Como sabemos o podemos comprobar, si me paro en el primer dato, presiono control sostenido, flechita hacia abajo, vemos que llegó hasta la última fila, la que es 1.048.576. Eso significa que esta columna me sobra. La vamos a eliminar y ya me integra la información. Si nuevamente alejamos, este zoom que hago aquí rápidamente lo hago con control sostenido y con la ruedita del mouse, el IntelliSense que se llama, la alejo y puedo ver la base de datos. Voy a pararme en cualquier dato nuevamente, le doy control E y aparentemente ya quedó todo. Voy a pararme aquí nuevamente, control E, aparentemente está todo. Pero ese aparentemente, yo les había dicho que en la fila 51 pasaba algo, vamos a irnos hasta la fila 51. Y aquí en la fila 51, aunque la información aparentemente está continua, también hay una fila oculta. Ese tipo de detalles tenemos que darnos en cuenta. Tenemos que fijarnos cuando nos entregan una base de datos. Entonces acá lo mismo. Cuando aparezcan las dos flechitas en el encabezado de las filas con el espacio en la mitad, clic sostenido, se amplía la altura. Y acá, ¿por qué me dio una sensación de que es una sola región? Porque acá hay una celda combinada. Eso es lo que crea la sensación de región, pero realmente no hay una región. Si me paro en este dato, control flechita a la derecha, no hay nada. Entonces, esta fila la vamos a eliminar también. Clic derecho en el encabezado de las columnas y con la opción de eliminar. Ya cumplimos el primer requisito. Ya todo es una región, ya estamos seguros. Ya estamos seguros. ¿Qué más les decía? Tenemos que fijarnos que no haya celdas combinadas. En este caso solamente dejé esta celda combinada, pero he visto que bases de datos a veces las estructuran así, como les explicaba en sesiones anteriores. ¿Cómo se quita la combinación de estas celdas? Pues básicamente vamos a la ficha inicio, luego vamos al grupo de opciones de alineación y allí está el comando de combinar y centrar. Desactivamos esta instrucción. Ahora, si presiono, voy a pararme en la fecha, control flechita hacia abajo y vemos que no había nada. Me paro en el último dato de la ciudad, control flechita hacia arriba y el único dato que hay es Bogotá. Les comentaba que muchas veces arman las bases de datos así. A ver, uno puede buscar en Google, en Internet, bases de datos y van a encontrar que efectivamente están mal estructuradas. ¿Qué hacen en esos casos? Hacen casos, por ejemplo, acá cuando hay datos repetidos, llegan, usualmente dicen, no, esto es una misma información y llegan y combinan celdas. Y con eso creen que es muy claro y que está bien y pueda que visualmente se vea muy bien, pero para una base de datos, no se les olvide, nunca debe haber celdas combinadas. Si alguna vez se les presenta esa situación, les había explicado, les había enseñado un truquito para hacer que todas esas celdas donde hay que repetir información que está en la parte superior, hagámoslo lo mismo acá. Por ejemplo, este arma de fuego, borremos estas dos. Sin empleo de armas, borremos estas de acá, suponiendo que esas eran celdas combinadas. Y si fuesen muchísimas celdas combinadas donde hay información
que se debería repetir porque en una base de datos bien estructurada, esta información se debería repetir por cada uno de los registros. ¿Cuál es el truquito que les enseñé para rellenar todas esas celdas vacías con los datos que estén arriba? Les había enseñado a hacer lo siguiente. Presionábamos Control E para seleccionar toda la región. Después les enseñé a presionar la tecla F5 y al presionar la tecla F5 nos aparecía este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo hay una opción que dice especial y en especial hay una opción que dice celdas en blanco. Aquí presionamos aceptar y me selecciona todas las celdas que no contienen información, pero que nosotros tenemos claro que debe contener la información que está en la celda de arriba. Presionamos el igual. En este caso, la celda activa es la E15. Luego de ese igual, la flechita hacia arriba me toma el primer dato que está arriba. Presionamos Control Enter y al darle Control Enter vemos que ya me rellenó con toda la información que hacía falta. Si era una base muy compleja, muy grande, no tuve que ponerme a mirar en dónde rellenaba con los datos de la parte superior. Pero en algunos lugares tenemos fórmulas, como en este caso, y estas fórmulas no deben quedar son los datos. ¿Qué más vimos? También vimos que si presionamos Control E, nuevamente acá voy a pararme el primer dato, presiono Control E una vez más, luego Control C. Al presionar Control C copiamos toda la información y ahora vamos a pegar los valores correspondientes para que solamente haya datos. Ya pegué los valores, voy a presionar la tecla Escape, se canceló el copiado, guardamos los cambios y hasta aquí vamos bien. ¿Qué más debíamos tener en cuenta? Les decía, no deben haber títulos repetidos. Cuando trabajamos con bases de datos, es un tema fundamental. Más adelante, cuando hagamos tablas dinámicas o si vamos a presentar un reporte, nos piden un dato y no tenemos seguridad de cuál columna es la correcta, entonces es porque no nos fijamos desde el comienzo si habían columnas repetidas o no. Lo primero que hago entonces es lo siguiente. Yo les enseñé que para detectar datos repetidos podíamos utilizar lo siguiente. Hay una función que les enseñé, hacemos zoom, hay una función que les enseñé que se llama contar. Sí, contar. Entonces, contar.sí. Voy a decirle, o no, simplemente contar. Vamos a decirle, sí, contar.sí. Vamos a decirle que me cuente cuántas veces, sí, cuántas veces me encuentra cada uno de estos títulos. Esta función de contar sí, habíamos visto que tiene dos argumentos. El primero es el rango donde voy a contar. ¿Qué es lo que me interesa averiguar si está más de una vez? Los títulos. ¿Qué hacemos? Me paro en el primer título, que es la celda A7, oprimo Control Shift, flechita a la derecha, me selecciono todos los títulos y ahora presiono la tecla F4 para dejar el rango absoluto. Ahora, el criterio es, ¿qué quiero contar? Elijo la celda de lo que quiero contar, que en este caso es, quiero ver cuántas veces está esta fecha dentro de ese rango, ese título fecha. Acá ya me está diciendo que una sola vez, presionamos aceptar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar este título con control C, perdón, esta función que acabo de hacer con control C, bajo hasta fecha, ahora con control sostenido flechita a la derecha, me quedo en el último título, me devuelvo otra vez un lugar, presiono Shift sostenido, inicio. Esas son formas de selección que les enseñé en el nivel básico, ¿no? Presiono Enter y después de ese Enter, todos los números que aparecen deberían ser 1. ¿Dónde nos fijamos? Aquí en la barra de estado. Si ustedes miran aquí en la barra de estado, dice recuento 18, mínimo 1, máximo 1. ¿Qué significa? Significa que efectivamente la información sí está cumpliendo con las condiciones que nos interesa. ¿Cuáles son? Que los títulos estén solamente una sola vez. Si algún número aparece más de una vez, si apareciera 2 veces, pues ya es cuando decimos, ah, bueno, tenemos que ponernos a analizar qué es lo que está mal. Por ejemplo, voy a copiar este título barrio y lo voy a pegar acá. Y vemos que automáticamente me aparece que está 2 veces. Voy a presionar Control Z. No dejé el error de títulos repetidos, pero era básicamente para recordar que eso se puede
verificar. Luego veremos otro método para verificar títulos repetidos. Yo prefiero este método, en mi trabajo lo empleo mucho. ¿Por qué? Porque tengo la garantía de saber cuántas veces está repetido. Una vez compruebo esto, puedo suprimir la información y seguimos con nuestra siguiente comprobación para asegurarnos que esta información realmente cumple con la instrucción de que sea una base de datos. Lo siguiente que les recomendaba que teníamos que comprobar era el tipo de datos que se manejaba en cada una de las columnas. Vamos a ver. En el nivel básico les enseñé que normalmente por defecto la alineación de la información me indica qué tipo de dato es cuando la información no se ha alineado manualmente, cuando no le hemos aplicado ningún formato. Si miramos la primera columna, que es fecha, voy a ampliar el ancho, miramos que la alineación es ¿cuál? Es a la izquierda. Si le ampliamos a la columna B del ancho, la alineación es a la izquierda, el barrio, la alineación es a la izquierda. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? Significa que esto es un texto. Entonces, si me van a pedir un reporte por fecha, no lo voy a poder hacer porque esto en teoría no es una fecha. Y si aún tengo dudas si realmente esto es o no es una fecha, porque posiblemente lo alinearon a la izquierda, una forma de salir de las dudas sería mirar acá si está activado el icono de alineación a la izquierda, o la otra, ¿cuál podría ser? Activo los filtros. ¿Se acuerdan que los filtros se pueden activar con una combinación de teclas que les enseñé? Control sostenido, Shift sostenido y la letra L. Vemos que se activaron los filtros. Voy a desactivarlos, Control Shift L. También les enseñé que se podía por la ficha datos y vamos al grupo de opciones de ordenar y filtrar y activamos filtro. Si le hacemos clic en la columna de los filtros que vimos, recordemos que acá él me decía, en esta columna usted puede hacer filtros de texto. Ah, bueno, ya sé que esta es una columna de texto. Me paro en fecha, clic en la flechita y me dice filtros de texto. Es decir, efectivamente, esta información está mal. Esta información debería ser una fecha para poder hacer reportes por fecha. Entonces ya sé que es un texto. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución se las enseñé también en sesiones anteriores. ¿Qué vamos a hacer? Voy a insertar acá una columna y mi objetivo es crear nuevamente la columna fecha. ¿Qué debo hacer para obtener esa fecha? Me toca ponerme a extraer, voy a extraérselo por partes. Voy a agregar 3 columnas para que quede más fácil para ustedes recordar, para no hacer tantas funciones anidadas inicialmente. Reduzcamos acá un poquito más a estas, insertemos otras 2. No se les olvide que uno puede seleccionar las columnas, darle clic derecho e insertar, o también oprimen control sostenido y el más y se insertan las columnas correspondientes. Bueno, con estas columnas entonces necesito extraer 3 datos. Necesito extraer el día, el mes y el año. No hay necesidad de hacer 3 columnas, sino lo estoy haciendo es para que nos quede fácil entender y recordar cómo se hacía la anidación. ¿Cómo se extraía el día? En este caso no puedo extraer el día como día porque esto no es una fecha. Lo voy a extraer con una función que les enseñé de texto. ¿Con cuál función de texto? Les enseñé una función que se llama izquierda. Con izquierda, ¿qué voy a extraer? Voy a extraer de esta información. Esta función de izquierda tenía 2 argumentos. El primero era texto y el segundo era número de caracteres. Normalmente, ¿cuántos caracteres tiene al comienzo esta fecha? Pues la estructura me muestra que todos tienen 2 caracteres al comienzo. Aquí entonces ponemos 2. Presionamos aceptar y ya extraje la primera parte. Ya tengo el día. Ahora debemos extraer el mes. Entonces, para extraer el mes, vamos a hacerlo con otra función que también vimos, que se llama extrae. Con esta función extrae, esta función nos tenía 3 argumentos. Primer argumento, ¿cuál era? Era qué texto es el que vamos a analizar. Segundo argumento, ¿cuál es la posición inicial que voy a tomar? En este caso, la posición inicial va a ser, tengo
El 0 está en la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. A partir de la posición 4 voy a extraer la información. Ahora, ¿cuántos caracteres necesito? También necesito 2. Y presionamos aceptar. Hasta ahí ya tengo el mes, pero esto no es un día, esto no es un mes. Ahora el año, lo mismo, igual extrae, esa fue otra función de texto que trabajamos, el texto original, punto y coma, posición inicial, entonces 2, 3, 4, 5, 6. La posición inicial es la 6. Ahora, ¿cuántos caracteres? Ponemos 4. Cierro paréntesis y presionamos Enter. Bueno, ahí creo que me equivoqué. La posición era la posición 7. Entonces no es 6, sino era 7. Ahora sí, ya extraje el día, el mes y el año. La siguiente parte, ¿cuál era? La siguiente parte era convertir eso en fecha. Si seleccionamos esto, le presionamos doble clic, ya todos los datos que están acá, ya tenemos las 3 secciones de día, mes y año. Y para convertirlo en fecha les enseñé una función que se llamaba ¿cómo? Se llamaba fecha. Esta función fecha tiene 3 argumentos y me pide 3 datos. El primer dato es lo que representa el año. Entonces es lo que representa el año lo que está en esta celda. Segundo dato, el mes, el que está acá. Tercer dato, el día, el que está acá. Presionamos aceptar y al darle a aceptar, lo que aparece ahí ya es una fecha. Recordemos que les había dicho que en una oportunidad alguien me decía, "Ay, pero ¿para qué se complica? Yo lo hago más fácil así. Cojo el día, ampersand, comillas, slash, cierro comillas, ampersand, el mes, eh, ampersand, comillas, slash, comillas, ampersand y el año. Alguien lo hacía así, ya listo, concatené esos 3 datos sin necesidad de la función. ¿Cuál era el problema? Que esto tampoco es una fecha, vemos que quedó como texto, mientras que esto sí quedó como fecha. ¿Y cómo más podíamos saber que esto es una fecha? También les había enseñado que las fechas en Excel se cuentan a partir del 1 de enero del año 1900. Si convertimos esto, si le quitamos el formato de fecha desde la ficha de inicio y lo dejo como un simple número, veo que está el número 43.466, es decir, desde el 1 de enero del año 1900 hasta el primero de... Ah, este mes está mal. Ahora que lo veo, bueno, hasta el primero, en teoría de diciembre, sería, serían 43.000 días. Bueno, entonces aquí voy a dejar nuevamente con formato de fecha corta, que está mal, el mes 13 no existe. Entonces miremos acá hacia abajo, no me había fijado que era 13. Significa que la primera columna realmente es el mes y la segunda es el año. Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar acá? Simplemente para cambiar el orden, entonces simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto hacia abajo. No hay necesidad de borrarlo, pero pues para que vean simplemente el movimiento. Este que es día, realmente iba en esta columna, este que es mes. Esto es mover, que también les enseñé, ¿no? Les enseñé a mover. Entonces, este es el día. Esto acá lo muevo hacia arriba. Ya, listo, quedó ahora sí en el orden que es. El día, el mes y el año. Ahora, en esta función, también tengo que corregirlo. Tengo que invertirlos. Entonces, voy a corregirlo desde acá. El mes realmente era esta y el día es este. Presiono aceptar. Ahora sí tengo 13 de enero, ya está correcto, ya es una fecha. Esta ya vimos que es incorrecto. No había necesidad de hacer 1, 2, 3 columnas, 4 columnas para solucionar el ejercicio. Lo hice, ¿por qué lo hice en 4 columnas? Simplemente para recordar el tema. Pero como nosotros ya aprendimos a hacer funciones anidadas, lo correcto fue haber hecho una función anidada, una sola y ya. ¿Cómo era la función anidada? Pues poníamos igual fecha, esa es la función final, ¿listo? Luego tenemos que anidar otra función. ¿Cuál función? La función que me pone el año. Entonces, ¿cómo era la función para poner el año? Les había explicado que desde la barra de fórmulas tenemos este desplegable que se llama el cuadro de nombres. En ese cuadro de nombres tenemos una flechita y en esa flechita
Puedo ver las funciones que he usado recientemente. Si no está acá la función que me interesa, vamos a más funciones. En más funciones buscamos la categoría que nos interesaba, en este caso texto, y la función que empleamos para el año fue extrae. Entonces, presiono aceptar. Ahora me dice qué texto, decíamos el texto que aparece acá, qué posición inicial. La posición inicial habíamos dicho que era 7. Luego habíamos dicho cuántos caracteres, habíamos dicho que eran 4 y aquí ya me aparece 2018. Ahora, ¿qué se hacía? Teníamos que volver a la función inicial que contiene a esta anidada. Entonces me regreso a fecha. Ahora me dice, ¿cuál es el mes? Para el mes también voy a emplear la función para extraer el dato. Entonces, nuevamente, ¿qué texto? Este texto, posición inicial, habíamos dicho que era la posición 4. ¿Cuántos caracteres? Habíamos dicho que era 2. Perfecto, aquí ya me extrajo la información. Me regreso a fecha. Y para la última, voy a emplear la de izquierda. Bueno, puedo escribirla, pero busquémosla acá. Nuevamente, izquierda. Si no está, y vamos a más funciones, texto. Le hago clic a una, presiono la letra I, busco la de izquierda, doy doble clic, señalo el texto. ¿Cuántos caracteres? 2. Presiono aceptar. Bueno, antes de presionar aceptar, podría darle a aceptar si ya termino, pero si tengo dudas, me regreso a la función principal que era fecha. Ya tengo las 3 funciones anidadas. Ya vemos que él me devolvió. Cuando estamos mirando la función en el cuadro de diálogo, siempre me debe devolver un número, no una fecha como tal, sino un número, por lo que les había dicho, el número de días transcurridos desde el 1 de enero del año 1900. Presiono aceptar, ya es una fecha, perfecto, le damos doble clic. Entonces, estas eran solamente como repaso para hacerlo paso a paso, las vamos a eliminar. Y como esta columna ya es fecha, podría eliminar esta, pero si la elimino directamente me genera un error porque aquí no está convertido a valores. El siguiente paso, ¿cuál es? Selecciona la columna, control C, aquí pegar valores. Listo, ya tengo la columna que me interesa. Si hubiese necesitado la hora, pues habría que analizar el tema, pero aquí veo que la hora es la misma para todos. La elimino con control menos, después de haberla seleccionado. Ahora si le hago clic al filtro, vemos que ahora sí me detectó como una fecha y aquí me dice ya puede hacer filtros de fecha. Esta columna sé que es texto, esta columna es texto, esta columna eh, es texto, esta columna es texto, esta columna es texto, esta columna es texto, texto, esta columna es texto o es número. Vamos a mirar. Bueno, esta columna debería quedar alineado a la derecha también. Acuérdense que a la izquierda son textos. ¿Cómo se hace? Entonces se hace de la siguiente forma. Le hacemos clic en la flechita para asegurarnos. Me dice efectivamente es un filtro de texto. Como les había enseñado, una forma de convertirlo era con una función que se llama igual valor. Con esta función simplemente señalamos la celda, presionamos Enter, le damos acá doble clic. Ya sé que esto es un número, perfecto, la copio acá, copio esta columna, pego valores, listo. Esta columna la eliminamos y acá al final hay otra, bueno, aquí todas son texto, 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 excepto esta última, que no es texto, entonces hacemos lo mismo. Podríamos ser igual, valor, señalo acá, le damos doble clic acá. Algunas veces vamos a hacer una toma, puedo hacer esto, control C, me paro en la anterior, le digo pegar valores, efectivamente ya me la dejo como valores y puedo eliminar esta columna. Bien, entonces ya tenemos las columnas como nos interesa. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es, volvamos acá. Entonces ya tienen la estructura base de datos. Eh, hay una información más que tenemos que verificar, es que tenga esta base de datos un identificador. No hay ninguna columna que tenga identificador. Los identificadores son súper importantes, son necesarios. Si no hay identificadores, podemos tener problemas. Les comentaba, esas bases de datos
Generalmente no las manejamos nosotros, sino las compartimos con otras personas. Cuando las compartimos, si alguien me cambia el orden de la base de datos, ya me pierdo. Para no perderme, agregamos un identificador que es el que indica acá. Debo poner un identificador llamado ID robo. Lo voy a copiar. Acá agrego una columna. Usualmente el identificador está al comienzo. Lo pegamos y me dice que el identificador debe tener la siguiente característica. Debe tener BOG, luego 3 ceros y luego el número correspondiente, y hay que ser los consecutivos a los que haya lugar. Entonces se coloca aquí que BOG, luego 1, 2, 3 ceros, el 1, que es el del consecutivo. Ahora, ¿cómo hago los demás consecutivos? Les había enseñado que si nos paramos en la parte inferior derecha de la celda, le damos doble clic y al darle doble clic se generaba una serie. Vamos a comprobarlo. Perfecto, se generó una serie. Al generarse una serie, pues ya todo tiene un identificador. En las bases de datos que yo empleo en mi empresa y que comparto con mis compañeros, lo primero que me aseguro es esto, tengan un identificador. Ya después de que tenga un identificador, puedo decirle a la persona, bueno, me le quitó registros a la base, qué le hizo a la base, miremos el identificador tal, no me coincide, etcétera. Pero los identificadores son claves en una base de datos. Bueno, ya agregamos nuestra primera columna. ¿Qué más? ¿Cuántas columnas más hay que agregar? Entonces, vamos a verificar. Ya agregué la primera columna, que es la del identificador del rojo. Hay que agregar otra, que es la de valor dispositivo. Copiémoslo y de una vez pongámoslo en rojo para saber qué es la segunda columna. La vamos a poner al final. Valor dispositivo. Y acá al final eh, dice que los valores supuestos de los dispositivos van a estar entre 300.000 y 1.500.000. Entonces, como son valores supuestos, les había enseñado una función que se llamaba aleatorio entre. En esa función, el primer argumento era el valor mínimo. Si quisiéramos, podríamos poner aquí una hoja. No lo pide el ejercicio, pero podríamos agregar una hoja llamada parámetros. Y en esa hoja de parámetros podemos establecer los posibles parámetros que vamos a emplear en la base de datos. Entonces dice mínimo y aquí máximo. Por si les hubiese pedido esa información. Ahora vamos a colocar acá valor que era 300.000, puntos 3 y acá 1.000.000. Le voy a poner el formato para asegurarme que realmente es así. Efectivamente, acá entonces, ahora sí la función aleatorio entre, donde puedo escribir el valor que me interesaba o simplemente señalo el primer argumento, punto y coma, señalo el segundo argumento, cierro paréntesis, presionamos Enter. Ahora damos aquí el formato y al hacer el autollenado, pues no va a funcionar para las demás. ¿Por qué? Porque no he fijado. Aquí que se fijaba la fila solamente 2 porque el autollenado es vertical. Presiono F4 una vez y F4 otra vez. Acá F4 una vez, F4 otra vez. Perfecto. Presiono Enter, le doy doble clic y ahora sí quedaron todos los valores aleatorios. Estos valores aleatorios, cada vez que yo haga algo en Excel, si, por ejemplo, si vuelvo y le doy doble clic a una celda y presiono Enter, él vuelve y me calcula todo. Si no quiero que estos valores estén cambiando todo el tiempo, simplemente me paro en el primer dato, Control Shift, flechita hacia abajo, Control C, pegamos valores y ya sé que de aquí en adelante estos valores se van a mantener. Ahora sí, si hago algún reporte, pues no va a haber ningún problema. Volvemos a parámetros, perdón, volvemos a las instrucciones, a ver qué otra columna hay que agregar. La siguiente columna que hay que agregar es una columna llamada clasificación. Y en esa columna de clasificación íbamos a poner gama media, alta y baja. Vamos a hacerle unos parámetros. Pongámoslo acá, clasificación. Entonces la gama es baja, media y alta. ¿Y los rangos son cuáles?
Los rangos son 400 y 1.000.000. 400 y 1.000.000. Entonces aquí ponemos 400. 1, 2, 3. Acá 1.000.000. Bien, con estos datos, entonces vamos a establecer esa clasificación para posteriormente hacer reportes. Aquí, pues, podríamos poner acá una información para acordarnos que es hasta 400.000 es baja, hasta 1.000.000 es media y de ahí en adelante es alta. ¿Cómo se hacía eso? Vimos una función que era el sí condicional. Entonces, nuevamente, esto lo copio y acá lo ponemos. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Decimos igual sí. En el sí vimos varias funciones que podemos emplear. Puede ser sí y vimos también sí conjunto. Hagámoslo con el sí para recordar cómo se hacía. Entonces, ¿la condición cuál es? Si este dato que se encuentra aquí es menor o igual, podríamos comenzar con mayor o igual también, ¿no? Pero hagámoslo con menor o igual. Todo depende de la lógica que apliquemos. Si este dato es menor o igual al parámetro establecido aquí, que es 400.000, si es menor o igual a eso, vamos a fijar el 2, presiona F4, F4, ya quedó fijado el 2. Si eso es verdadero, ¿qué significa? Que vamos a poner baja. Y si eso es falso, viene el otro sí. Como se anidaba, recordemos en la flechita, la función usada recientemente, este sí. Recordemos que esto no significa que se borró, sino que aquí en la barra de fórmulas me muestra toda la estructura que se ha creado. La prueba lógica nuevamente, ¿cuál es? Si este valor es menor o igual. ¿Menor o igual a qué? En esta oportunidad es menor o igual a 1.000.000. Vamos a fijar F4, F4. Ahora, si es verdadero, ¿cuál es la clasificación? Media. F4, F4, ya que fijo el 3. Y si no es ni baja ni media, ¿qué nos queda? Alta. Entonces, clic en falso. Vamos a parámetros, señalo la alta, F4, F4. Perfecto. Aceptamos. Le damos doble clic acá. Bien. Entonces ya quedaron todas las clasificaciones. Aquí quedó unas con 0. Posiblemente me faltó fijar algo. Bueno, veamos qué es la de 0. A ver, ¿por qué da 0? Vamos a presionar F de X. Entonces, la media está funcionando. Activemos aquí los filtros. A ver, ¿en cuál detectamos un error? Media está funcionando. Las otras son las que no. Entonces, nuevamente, miremos esta de 0. Esta debe ser menor a 400.000. Voy a presionar F de X. Me está diciendo que es verdadero. Ok, ya vi el error. El error es de fijar una celda. Entonces, si nos fijamos, dice si el parámetro E2 es fijo. Voy a presionar aquí mejor F de X para verlo por partes. Entonces, si aquí este tiene pesos en el 2, este otro también debe tener pesos en el 2. Presiono F4, F4, ya quedó con pesos en el 2. Me paso al otro sí condicional, al segundo sí condicional, ya tiene el pesos el 3, el 3 y el 4. Perfecto, aceptamos. Presionamos doble clic. Nuevamente miramos aquí en el desplegable, solamente quedó baja y media. Perfecto. A esto no lo convierto en valores, porque depende, esta sí va a estar, no va a ser un valor variable. Se supone que el valor del dispositivo nunca va a cambiar, por lo tanto esta función nunca va a cambiar. ¿Qué otra columna nos hace falta? A ver, vamos a ver. Entonces ya tengo clasificación, que era una copia. Aquí no hay necesidad de hojas, agrego una hoja, una matriz. Dice, de la hoja base de datos robos, que es la que tenemos, reporte de robos, filtre los robos sucedidos los días de lunes a viernes, porque pueden haber robos otros días. Resulta que entonces me toca averiguar el día del robo. Para ello, vamos a irnos a la hoja inicial. Acá insertamos
una columna después de la fecha y podemos poner aquí día robo. ¿Qué día de la semana, no? Día robo. Vimos una función para averiguar el día de la semana, una función de fecha. La función se llamaba día sem. Y esta función de día sem tenía dos argumentos. El primer argumento es la fecha, entonces señalamos la fecha. Y el segundo argumento era un número que podía ser el número 1, el número 2 o el número 3. Dice, cuando quiera que el primer día de la semana sea el domingo y el sábado sea el séptimo día, ponga 1. Para que el primer día de la semana sea el lunes y el domingo sea el séptimo, ponga 2. O si quiere que el lunes sea el día 0 y el domingo el día 6, ponga 3. Vamos a poner 2. ¿Para qué? Para que el primer día de la semana sea el lunes y el séptimo sea 7. Colocamos aquí 2, presiono aceptar. Me aparece una fecha porque está aquí como formato de fecha, entonces lo ponemos como formato general. Ahora sí, presionamos doble clic y automáticamente se calculan los días. No se les olvide que entonces si aparece número 2, ¿qué día de la semana es? Martes. Si aparece el 5, ¿qué día de la semana es? Viernes. Entonces hay robos de lunes a viernes. Perfecto, ya tenemos esa información. Ya lo dejamos así. Entonces ya tenemos todas las columnas necesarias para poder continuar. Entonces vamos a seguir. Entonces ya solucionamos el punto 1, ya está solucionado. Colocamos acá un color verde. El punto 2 ya está solucionado. Un color verde. El punto 3 ya está solucionado. También el color verde. El punto 4, perfecto. Ahora el punto quinto. Crea una copia de la hoja base de datos reportes. ¿Cómo se creaba una copia de una hoja? Una forma que les había enseñado era, nos ubicamos sobre la etiqueta de la hoja, aquí en la parte inferior, y luego presionamos control sostenido, hacemos un clic sostenido y al mover la hoja, fíjense ustedes acá que el icono que aparece en el puntero es una hojita y un más. Si suelto el control, desaparece el más, o sea que estoy moviendo la hoja. Oprimo otra vez el control, volvió a aparecer el más. Así que se mueve la hoja a otro lugar, se suelta el clic, pero no se suelta el control. Y al soltar el clic, pues queda la hoja duplicada. Bien, entonces a esta hoja había que darle un nombre. A esta hoja se debe llamarse subtotales. Copiamos el nombre, le damos doble clic aquí, control V, perfecto, ya tiene ese nombre. Ahora dice, generar un reporte con subtotales que muestre la cantidad de robos por sexo, por estado civil y por escolaridad. Les había enseñado que cuando queremos hacer subtotales anidados, tiene que ordenarse. Lo primero que hay que hacer siempre es ordenar la base de datos. En este caso hay que ordenar por 3 criterios: sexo, estado civil y escolaridad. Nos pasamos a esta hoja. Para ordenarlo, no se hacía, de pronto alguien dice, ah, bueno, pues ordenémoslo aquí ascendentemente por sexo, luego dicen aquí ascendentemente por estado civil y les había dicho que por país, ¿no? Y por escolaridad. Entonces, escolaridad debe estar más a la derecha. Escolaridad. Y luego dicen, ordenemos aquí por escolaridad y le dan ordenar ascendentemente. Al haber hecho eso, la acaban de embarrar. ¿Por qué? Porque solamente queda ordenado por la última columna. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de ordenar por más de una columna? Habíamos dicho que por la ficha de datos había un grupo de opciones que se llama ordenar y filtrar. En ordenar y filtrar hay un botón que dice ordenar y en este botoncito de ordenar me aparecen todas las posibles niveles por los cuales puedo ordenar. Entonces, el primer nivel era sexo. Debo agregar otro nivel, el segundo por
estado civil y el tercer nivel por escolaridad. Acá. Ahora sí estoy ordenando correctamente. Nunca es una a una, sino cuando es por más de una columna, se ordenan las tres al tiempo. ¿Y qué va a hacer Excel? Cuando se repitan sexos, ordena el estado civil. Y cuando se repitan estados civiles, ordena la escolaridad. Presionamos aceptar y ya tenemos la primera condición para poder hacer un subtotal. Bien, siguiente paso es ¿cuál? Hacer los subtotales. Voy a cambiar el ancho de estas dos columnas para poder ver esto aquí fácilmente. Bien, entonces el siguiente paso, y recordemos, ¿cuál es el objetivo? Averiguar la cantidad de robos, Para averiguar la cantidad de robos, entonces vamos a emplear una función que se refiere a contar. ¿Cómo se hacían los subtotales? Íbamos por la ficha datos. En la ficha datos nos íbamos al grupo de opciones que se llama esquema. En esquema hay una opción que se llama subtotal y en subtotal nos muestra este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo tenemos que elegir tres situaciones. Lo primero es, para cada cambio en, se coloca la primera columna por la cual se ordenó, que fue sexo. Luego, ¿qué función vamos a emplear? La función que vamos a emplear es recuento, porque el objetivo es saber cantidad. Ahora, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar algo que esté a la derecha, preferiblemente algo numérico. Entonces, vamos a contar los valores. No pongo las cantidades porque puede que los confunda. Vamos a contar los valores. No a sumar, sino a contar cuántos datos, cuántos dispositivos tienen un precio. Presiona aceptar. Estas opciones la primera vez no se modifican, se dejan tal cual. Presiona aceptar. Y tan pronto presiona aceptar, me aparece aquí a la izquierda un esquema. Que si le hago clic al primer nivel, al número 1, entonces este número 1 me está mostrando acá, al final, me dice, me está contando, agrupado por sexo. Bueno, a esta columna le voy a reducir el ancho para ver aquí fácilmente la cifra. Me dice, hay 697 reportes de robos. Las demás no necesito verlas ahorita, las voy a reducir. Un poquito más. Bien, 697 robos es lo que me muestra el nivel 1. Vamos a mirar qué me muestra el nivel 2. Me muestra femenino y masculino. Bueno, acá, si me muestra femenino y masculino más de una vez, pueda que haya dos problemas. Una, dos, o me quedó mal ordenado, o femenino y masculino está escrito de dos formas diferentes. Entonces vamos a mirar cuál es el problema. Porque debería aparecer una sola vez. Vamos por datos, vamos a quitar los filtros. Voy a la ficha de datos, voy al grupo de opciones esquema, elijo subtotal y le digo quitar todos. Vamos a filtrar por sexo, a ver qué pasó ahí. Entonces, si miramos, dice femenino y masculino, aparentemente está bien. Aquí simplemente me estoy desplazando verticalmente, aquí termina femenino y aquí comienza masculino. Voy a darle doble clic a esta celda un momentico, a ver qué pasa. Doble clic. Perfecto, aquí termina en O. Voy a bajar aquí de masculino, se supone que aquí en adelante todo es masculino. Si llega a aparecer un femenino, ya hay un problema, que hay un femenino. Voy a darle doble clic acá. Hay algo en esta celda, algo extraño. Entonces, para asegurarme, una forma podría ser esta. Filtro por femenino. Acepto. Selecciono desde el primer dato. Control Shift, flechita hacia abajo. Vamos a darle F2 acá. Y presiono Control Enter. Al darle Control Enter, se supone que todas las celdas quedaron iguales. A veces, aunque la información aparentemente se ve igual en un filtro, pueda que haya alguna diferencia. Aquí masculino ya quedó filtrado. Y cuando yo hago esto, que me paro en el primer dato, Control Shift, flechita hacia abajo, le doy F2 y le doy Control Enter, ahí me estoy asegurando de que toda la información quede igual. Entonces, el problema aquí, ¿cuál era? Era que quedaron mal ordenados. Vamos a repetir el ordenamiento porque posiblemente haya una diferencia de datos en las celdas. Ups, perdón, no era ese, era ordenar. Entonces, nuevamente, primer nivel, vamos a agregarlo por sexo
segundo nivel por estado civil, tercer nivel por escolaridad. Ya están los 3 niveles, aceptamos. Ya queda la información ordenada, repito los subtotales, ya estoy en la ficha de datos. Subtotal, si aquí miro de rapidez, veo que está femenino en un solo grupo, perfecto. Y aquí comienza masculino, es decir, ahora sí quedó bien ordenado. Perfecto. Volvemos nuevamente a subtotales y activo. Ya están las opciones, sexo, recuento. Perfecto. Presionamos aceptar. Miro el nivel 2. Nuevamente miramos aquí a la derecha y debe aparecer ahora sí, femenino y masculino. Entonces, qué bueno que apareció ese error porque a veces uno no se da cuenta de eso. Entonces, de una vez aprendieron cómo solucionar ese posible problema. Podemos ver que roban más a los hombres que a las mujeres. Muy bien. El siguiente paso era tanto por sexo como por estado civil. Entonces, el siguiente paso es hacer el siguiente subtotal. Le hago clic aquí a subtotales. Ahora, el siguiente caso es por estado civil, que se supone que está ordenado. También hay que contar y también voy a contar los dispositivos. Presionamos aceptar. Ah, ups, aquí la embarré. Se me olvidó desactivar una opción, que era reemplazar los subtotales. Como no la desactivé, ahora solamente tengo por estado civil. Voy a dejarlo nuevamente por sexo, presiono aceptar. Ya tengo el de sexo. Ahora sí, vamos a hacer el de estado civil. Vamos nuevamente por subtotales. Vuelvo a poner aquí estado civil y en esta oportunidad le digo que no me reemplace los que ya están, porque el objetivo era por sexo y por estado civil. Como ya no los va a reemplazar, apenas presione aceptar, me aparece otro nivel de agrupamiento. Entonces ya sabemos que el nivel 2 me mostraba por género. Reduzcamos estas dos nuevamente acá. Entonces ya tenemos por género, nivel 3, ya tengo, bueno, por género y dentro de ellos por estado civil. Aquí por otro género y el estado civil. Si hay algún estado civil acá que se repita, puede ser el mismo problema de antes, pero vemos que no se repite. Están los estados civiles independientes dentro del primer género y acá también dentro del segundo género. Perfecto. Ahora decía también por escolaridad, es decir, por esta columna. Nuevamente le hago clic a cualquier dato de los subtotales, cualquier dato de la base de datos, le hacemos clic en subtotales. Ahora por escolaridad. Esto que estamos haciendo son subtotales anidados, ¿no? Uno dentro de otro y estos niveles me lo hacen notar. El recuento, también el valor del dispositivo, no vamos a reemplazar, presiono aceptar y me apareció otro nivel. Vamos aquí a movernos hacia la derecha y efectivamente entonces ya tenemos acá, ya sabemos que el primer grupo, si reduzco acá el zoom, ya sabemos que el primer grupo es de quienes son de género femenino. Luego sabemos que en este caso las mujeres casadas, a 51 mujeres casadas les robaron el celular y de ellas 3 habían estudiado en primaria, 6 en secundaria, 3 de educación superior, 7 técnica y 2 tecnólogos. Y esto es un subtotal anidado. Bueno, entonces solucionado el punto quinto. Para el punto sexto, creo que nos va a tomar tiempito, no vamos a alcanzar a solucionarlo ahorita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hasta aquí vamos a ver, eran más puntos. Vamos a ver qué dudas existen. ¿Qué dudas tienen hasta aquí? Los otros punticos los solucionamos en la próxima sesión para no verlos a la carrera, sino verlos con calma. Si alguien tiene dudas de todos los temas que repasamos hasta el momento, si quieren comentar su experiencia al tratar de solucionar el ejercicio que les envía sus correos, entonces, ¿qué preguntas surgen hasta ahí? Nelson, en el chat nos escribe Mónica
porque si la fecha era 1/13/2018, quedó como 1/1/2019. Bueno, entonces, posiblemente por el afán de hacerlo anidado, lo hice lo mismo que el primer caso. Tomé mal el dato del día y del mes. Entonces, sí, de pronto una comprobación más era ver los datos originales. Entonces, vamos a mirar una copia del archivo. Si tengo acá una copia del archivo para mirarlo y lo solucionamos de una vez entonces. Miro acá en mis carpetas. Miremos el ejercicio que les envié por el correo. Bueno, en el ejercicio que les envié por el correo, efectivamente, esta primera columna me está mostrando el dato correcto. Fíjense en cómo se solucionan los problemas en las bases de datos. Y lo importante, y que bueno, que se presenten esos problemas y bueno, que haya más de una persona que esté vigilando qué se está haciendo. Para fijarse en lo siguiente. Efectivamente, algunas fechas posiblemente están mal o están mal acá la fórmula. La fórmula funciona, sino fue el error del profesor a la hora de sacar los datos. ¿Cómo hacemos para solucionarlo? Alguien me dice, la embarramos, me toca volver a repetir absolutamente todo en otro archivo porque esta base de datos ya tiene un orden distinto. ¿Qué me cuentan? ¿Será que ya no lo puedo solucionar o será que sí lo puedo solucionar? ¿Qué creen? Una guía. O sea, no quiero perder todo el trabajo y solamente quiero tomar esta columna que está acá. ¿Cómo soluciono el problema? ¿Alguna idea? Porque la información, si miramos, el primer dato aquí dice que el barrio es Bosa. Y si miramos aquí el primer dato, el barrio es Villa María. Por lo tanto, si yo copio esta columna, digo, bueno, en teoría la fácil era esa, copiar esta columna de acá, control shift, flechita hacia abajo, control C, copio los datos, voy a pegarlos aquí a la derecha, al final de todo, y en teoría ya quedaron arreglados, pero no, los datos están distorsionados. Deja aquí una columna con un espacio. ¿Alguien tiene una idea de qué hacer para que las fechas coincidan? Y me cuentan por el chat, aprovechando esa situación, o nadie. Me paro el primer dato, control flechita hacia abajo, ya llega el primer dato. Aquí hay un huequito, control flechita hacia abajo y está uno corrido. Entonces, era por el vacío que les había dicho. Me paro el primer dato acá, control shift, flechita hacia arriba, control X, lo muevo una vez hacia arriba. Entonces, por ahora, estas fechas que están acá no corresponden a estas fechas que están acá. La pregunta es, o no corresponden al robo de Villa María, como les comentaba aquí, como les mostraba aquí, aquí dice Bosa. Aquí debería aparecer Bosa. Aquí Venecia 6 para saber que esos datos sí me cuadran. Alguien me dice qué puedo hacer para tener este mismo orden que diga Bosa, Venecia, La Esmeralda, El Mochuelo, en el mismo orden que tengo esta información acá. Y de esa forma sé que voy a restaurar la información de forma correcta aquí. A ver, ¿quién me dice por el chat o por su micrófono? Es bueno que haya sucedido eso porque aprenden más todavía. Están aprendiendo como a lo que hacemos en el día a día cuando podemos equivocarnos en una base de datos, cuando algún compañero se equivoca, me manda la información. Nadie se le ocurre qué hacer. Si alguien quiere contar, levantar la manito y decirme, la solución es esta, bienvenida a la solución. Si no, pues les cuento. Bueno, creo que nadie quiere decir cuál podría ser la solución. ¿La Nos solución dicen, cuál es? nos dicen por Sí. el chat que ordenar por el ID. Perfecto. Muy bien. Entonces, felicitaciones a quien dijo ordenar por el ID, porque esa es la respuesta correcta. Me paro en el ID o en el identificador y como tengo aquí los filtros, puedo decirle ordenar ascendentemente. Al ordenar ascendentemente, pues ya, si me paro acá y miro Bosa,
Efectivamente, ¿se dan cuenta lo importante de tener este identificador? O sea, este identificador es maravilloso y les digo que yo lo utilizo en todos mis trabajos y en todas las bases de datos que hago, porque así, cuando me entrega una base de datos y cuando se la envío a los compañeros, les digo, bueno, ya tenemos cómo saber de qué estamos hablando. Listo, entonces aquí simplemente es volver a hacer la función correcta, entonces con anidación correcta, y se soluciona el problema. Entonces voy a hacerla acá rápidamente por partes para no ser anidada. Entonces el día, el mes y el año. El día, decíamos que el día es lo que está en la segunda posición. Entonces decíamos que era extrae de este lugar la posición. En eso fue lo que me equivoqué, que uno está acostumbrado a decir día, mes y año. Y aquí es mes, día y año. Entonces extrae de allí, de la posición el mes, que dijimos mes, día, año. Entonces el día está en la posición 3, 4. Traigo dos datos. Perfecto, ese es el día correcto. El mes es el que está a la izquierda. Ese fue el error de ahorita. Entonces, al poner mal, ¿qué hizo automáticamente Excel? Como el mes 13 no existe, lo pasó al siguiente mes que sería enero. Y aquí el año les decía extrae. Entonces extrae también de acá. Decíamos que estaba en la posición 7 y eran 4 caracteres. Perfecto, el año. Y finalmente, pues aquí la función fecha. Lo hice sin anidar para no complicarnos con el anidamiento. Entonces fecha decíamos el año, punto y coma, el mes y el día. Para no complicarnos en la explicación, ¿no? Porque realmente, pues para hacerlo rápido, o en mi caso lo hago siempre con la columna anidada. Ahora, ¿qué hago? Control C, selecciono esto, me paro en el primer dato, Control Shift, flechita hacia abajo, Control C, voy al inicio, me paro acá, Control V, pegar valores. Ah, bueno, les cuento. Control Alt y la letra V, que es el método por teclado que utilizo el pegado especial, presiono aceptar y aquí automáticamente se corrigieron los días de los robos. Presionamos guardar y alguna otra preguntita que surja. Ya quedó Sí, Nelson, solucionado. había una pregunta. Dice, ¿por qué encima de la fila 7 no se considera otra región? Ok. Las regiones se consideran cuando hay datos continuos. Entonces, si yo hago lo siguiente, vamos a copiar aquí unos datos, los agrego a una hoja, los vamos a pegar acá. Entonces, aquí hay datos. Si me vuelvo a esta base y borro esto que está acá y borro esto que está acá, vemos que no hay información. Son imágenes. Entonces, solamente cuando hay datos se consideran regiones. En esta hoja que agregué, tengo dos regiones. Si me paro en la primera y presiono Control E, me selecciono esta región. Si me paro en esta y le doy Control E, me seleccionó esa región. Si aquí tuviera datos, por lo menos un dato acá, la información se conecta y al conectarse ya se convierte en una región. Si presiono aquí Control E, ahora sí todo eso es una región porque esto me conecta a las dos regiones. O sea, ya no son dos, ahora es una sola región. Región es información continua que se conecte por algún lado. Bueno, muy bien. ¿Qué otra preguntita surge? No tenemos más preguntas en el chat, Nelson. Bien, perfecto. Entonces, si no más dudas, muchas gracias por su asistencia. Espero hayan podido aprender bastante con este ejercicio y dentro de 8 días terminamos de resolver lo que estaba pendiente. Las personas o ustedes ya que tienen los archivos, porque se los envié por correo, si no lo solucionaron, ya tienen la guía para que lo solucionen y así de esa forma repasan. Muchas gracias a, bueno, alguien dice, a mí no me llegó el archivo acá mirando. Yo les compartí a todos un link donde me podían dar sus correos. Es un link distinto al de
Venga, lo buscamos acá. Es un link distinto al de la asistencia, ¿no? Entonces, si a alguien no le llegó el archivo, le comparto nuevamente el formulario y se los puedo reenviar. Llenen sus datos en ese formulario que les estoy poniendo acá por el chat y me lo envían. No se les olvide que la práctica es muy importante. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Andrea. Y nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche para todos. Feliz noche. Hasta